El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Le cuestionan los fariseos qué estaba haciendo, o mejor, por qué sus discípulos estaban haciendo algo que según ellos no lo justifican, no estaba permitido en sábado. ¿Y cuál es el problema? Simplemente que estaban caminando, ¿se habían puesto a contar los pasos? No. Que estaban arrancando espigas y comiendo, la ley lo permitía, en los bordes de los caminos, pues poder coger algo que necesitase el caminante para saciar su hambre más perentoria. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que los fariseos no entendían a Cristo, este era el problema. El problema es que no sabían a dónde iba y, por tanto, a dónde le seguían sus discípulos. Y en vez de seguirle, en vez de aprender de él, en vez de reconocer finalmente en él al Mesías, pues lo juzgaban, lo criticaban, porque es lo que solemos hacer los hombres. Lo que no entendemos lo rechazamos. Y sobre todo, si eso que no entendemos nos resulta molesto, nos descoloca por algún motivo. Entonces realmente era una acusación sin fundamento la que estaban haciendo, pero Cristo eleva la apuesta. O sea, no se defiende, aunque podría haberlo hecho. Lo que hace, al contrario, es decir, bueno, hasta la ley tiene excepciones, hay que interpretar la ley correctamente y hay cosas que, bueno, pues la ley ordena, pero aunque haya que cumplirlas, hay situaciones como cuando David y sus hombres tuvieron hambre y comieron lo que tenían, que era lo que estaba reservado a los sacerdotes, y cómo los propios sacerdotes en el templo pueden violar el sábado y no incurrir en culpa. Luego, el sentido de la ley, es decir, ¿para qué está la ley? Para que conozcamos a Dios. Y es que vosotros no estáis reconociendo a Dios encarnado. Es que aquí hay uno que es mayor que el templo. Y en función del templo y de las cosas rituales guardáis tantas normas y nos dais cuenta que sería mucho más valioso estar atentos a las palabras que salen de mi boca. Pero no, estáis contra mí y mis palabras no prenden en vosotros. Y es que este es el problema del hombre carnal, que no entiende las cosas del Espíritu. Y el Señor, cuando dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, le da un sentido al sábado. No es que lo anule, es que le da su pleno sentido. ¿Cuál era el significado del sábado? Guardar un reposo entendiendo que todos los trabajos tenían una finalidad. Y en definitiva todo era en función a Dios, de quien procedíamos y a quien el hombre vuelve. Y respetamos ese tiempo de descanso entendiendo que entraremos, por misericordia de Dios, en el descanso eterno, en su compañía, pero que ahora colaboramos con Dios en la creación, trabajando. Colaboramos en sus planes para este mundo. Hay un plan, hay un trabajo, y Dios trabaja también. Cristo lo dice, mi Padre y yo trabajamos hasta el día de hoy. Pero hay un descanso, hay un objetivo, y todo de vuelta a Dios, para Él. Lo respetamos por Él. Muy bien, pues aquí está Cristo, que viene a trabajar entre los hombres, a servir al hombre en nombre del Padre, con el máximo servicio, el del amor, ofreciendo su vida en la cruz. Y cada día está también abrazado a la cruz, aceptando toda esta persecución, todo este rechazo, amando, perdonando, enseñando, sanando, liberando. Toda su vida fue un servicio, un trabajo, pero enfocado al descanso verdadero. ¿Y cuál es ese descanso? Que encontremos nuestro reposo en Él, nuestra reconciliación con Dios, la entrada en el reino de Dios, naciendo de nuevo por el agua y el Espíritu. Es decir, que Cristo es el que nos introduce en el verdadero descanso de Dios, el que nos puede dar la paz, el que nos puede llevar a su reino. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora a Él debemos obedecer por encima de todo y buscarle a Él, agradarle a Él y beneficiarnos de su salvación, de su trabajo, para encontrar nuestro descanso.
y trabajar también nosotros colaborando con Él en sus planes. Pero esto significa vivir como hombres nuevos, en el Espíritu, con la nueva ley del amor, de la gracia, de la misericordia. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, un sacrificio estéril, vacío, sin el corazón, ¿eso de qué aprovecha? Dios pide nuestro corazón para derramar en él su vida, para hacernos nuevos, darnos un corazón nuevo, pero para eso hay que vaciar nuestra vida, nuestra nada, porque realmente nada tenemos más que lo que hemos añadido, que es estorbo, el pecado. Pero vaciar nuestra nada para que Dios pueda en ese hueco llenarnos de su misericordia, de su amor, de su presencia. Ese es nuestro descanso. Y fuera de ahí no atinamos, ni sabemos para dónde vamos, ni por qué hacemos las cosas, ni cuál es el sentido de nada. Pero en Cristo todo encaja, todo tiene sentido, y nuestra vida también. Pero esto no es una norma, una ley, ahora toca esto y después aquello otro, sino una vida que quiere que vivamos con Él. Y para esto hay que someternos a Él, hay que reconocerlo, nuestro Señor. No solo el sábado, sino todos los días, el Señor de toda nuestra vida, de todas nuestras áreas, de todo lo que tiene que ver con nosotros. Rendírselo a Él y escuchar su voz y seguirle. Atravesó un sembrado. Los discípulos tenían hambre y estaban comiendo, pero le seguían. Esto es lo que algunos no soportaban, que siguiesen a Cristo. Es a Él a quien tenemos que conocer y seguir y obedecer y encontrar así nuestro descanso. Así sea.